Hemos hablado en sesiones anteriores sobre todos los términos que necesitamos y todos los conceptos que necesitamos previos antes de hablar de probabilidades. Estuvimos hablando sobre espacio muestral, sobre experimentos aleatorios y experimentos determinísticos. Ahora vamos a empezar a hablar sobre probabilidades. ¿Qué es una probabilidad? La probabilidad es una medida de la posibilidad de que algo suceda. Yo diría que también de que algo no suceda. Diapositivas adelante me van a dar la razón sobre ese cambio que he hecho yo a ese concepto. Una probabilidad es una medida numérica del grado de ocurrencia de un evento. Esta medida está en relación con la proporción de veces que se espera el evento ocurra cuando es repetido muchas veces. Y como hablamos que es una medida numérica, entonces vamos a establecer en términos de números cuando hablamos de probabilidades a qué hacemos referencia. Una probabilidad es una medida que se puede tomar desde 0 hasta 1. Nunca son menores a 0, por tanto nunca vamos a encontrar probabilidades negativas, nunca van a ser mayores a 1 y siempre debemos movernos en este rango. Algunos experimentos llegan a tener una probabilidad del 0.5. En ese caso se llaman eventos equiprobables, que tienen la misma probabilidad de no ser como la misma probabilidad de ser. O en el caso de cuando la probabilidad es 0 se dice que es fracaso. Asimismo, cuando la probabilidad es 1 se dice que es éxito. En las probabilidades tenemos dos tipos de enfoques. Por un lado, el enfoque objetivo habla de la probabilidad clásica. La probabilidad clásica parte del supuesto de que los resultados de un experimento son igualmente posibles. De acuerdo con el punto de vista clásico, la probabilidad de un evento que se está llevando a cabo se calcula dividiendo el número de resultados favorables sobre el número de todos los posibles resultados. Como hablamos del número total de todos los posibles resultados, estamos hablando que en el denominador vamos a tener todo el espacio muestral y de ese espacio muestral sacamos los resultados que son favorables. Todo lo que sean experimentos aleatorios que tengan que ver con el azar, como los juegos de azar, van a ser probabilidades clásicas. Pero, ¿qué pasa si para un físico una moneda podría caer de lado? Los invito a que analicen qué sucedería entonces ahí con la probabilidad. Otro caso para nosotros podría ser la Lotería Santander. ¿Cómo se juega la Lotería Santander? Los invito a que determinen el espacio muestral de la Lotería Santander. La Lotería Santander consta de 4 números, para los cuales en cada posición se tiene del 0 al 9, del 0 al 9, del 0 al 9, del 0 al 9 y se cuenta con una serie en la cual tenemos también del 0 al 9 y del 0 al 9. Ese sería todo mi espacio muestral, todas las posibilidades que yo tengo. Entonces, ¿qué sucede si yo compro un billete de la Lotería Santander? ¿Cuál es mi probabilidad de ganar? Aquí tienen esa respuesta. Probabilidad empírica. La probabilidad empírica o frecuencia relativa es el segundo tipo de probabilidad. Esta se basa en el número de veces que ocurre el evento como proporción al número de intentos conocidos. La probabilidad empírica se dice que es la probabilidad de que un evento ocurra representa una fracción de los eventos similares que sucedieron en el pasado. Recuerden aquí, cuando estábamos hablando de tablas de distribución de frecuencia, hablábamos de una frecuencia relativa, que en otros términos podría ser como la participación que tenía el intervalo en el total de la muestra o en el total de la población observada. Entonces aquí en la probabilidad empírica necesariamente debemos tener una historia que nos hable de un pasado para poder determinar esa probabilidad. Vamos a citar este ejemplo. El 1 de febrero del 2003 el transbordador espacial Columbia explotó. Este fue el segundo desastre de 113 misiones espaciales de la NASA. Con base en esta información, ¿cuál es la probabilidad de que una futura misión concluya con éxito? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos 113 misiones, 2 desastrosas y 111 exitosas. Si me preguntan cuál es la probabilidad de que una futura misión concluya con éxito, entonces necesito todas las observaciones, o sea, todas las misiones y arriba de las que estoy haciendo la pregunta. En este caso, ¿cuáles fueron exitosas? Entonces tenemos 111 exitosas sobre 113
en total que se hicieron. Eso me da una probabilidad del 0.98. Ese 0.98 es la probabilidad de que un futuro vuelo sea exitoso. Por tanto, tengo una probabilidad de 0.02 de que no sea exitoso. Por eso les hablaba que cuando hablamos de probabilidades, es la posibilidad de que algo suceda o también no suceda. En otras palabras, por experiencia, la probabilidad de que una futura misión del transbordador espacial Columbia sea exitosa es de 0.98, así como de que no sea exitosa de 0.02. Tenemos el enfoque subjetivo. El enfoque subjetivo habla de que si se cuenta con poca o ninguna experiencia o información con la cual sustentar la probabilidad, es posible aproximarla en forma subjetiva. En esencia, esto significa que un individuo evalúa las opiniones e información disponibles y enseguida calcula o asigna la probabilidad. Esta probabilidad se denomina adecuadamente probabilidad subjetiva. ¿Cuál es el concepto de probabilidad subjetiva? Es la posibilidad de un evento en particular que asigna a un individuo a partir de cualquier información que se encuentre disponible. Aquí tenemos que hablar un poco de estadística bayesiana. ¿Qué es estadística bayesiana? Es el conjunto de técnicas estadísticas que se fundamentan en una concepción subjetiva de la probabilidad. Entonces aquí ya se aplica un concepto subjetivo. La consideración de los parámetros como variables aleatorias y la utilización del teorema de Bayes, que lo vamos a ver en este corte, como método de actualización de la incertidumbre y toma de decisiones. Vamos a mirar unos ejemplos. El pronóstico del clima, siempre y cuando lo haga una persona bajo su poco conocimiento y simplemente una insinuación de lo que puede ser el pronóstico en un periódico local. Calcular la posibilidad de que los Patriotas de Nueva York, de Nueva Inglaterra, jueguen en el Supertazón el año que viene. Calcular la posibilidad de que usted contraiga matrimonio antes de los 30 años es algo subjetivo. Y calcular la posibilidad de que el déficit presupuestario de los Estados Unidos se reduzca a la mitad en los siguientes 10 años. Ok. Ese sería entonces el enfoque subjetivo. Algunos autores hablan de los axiomas de las probabilidades. Aquí vamos a hablarlos también como propiedades. Las propiedades fundamentales de las probabilidades son dos. La primera, lo hemos mencionado, la sumatoria de todas las probabilidades siempre va a ser 1. Recuerden que es tanto la posibilidad de que algo suceda como de que no suceda. Eso siempre va a ser 1, que va a ser nuestro universo. Y las probabilidades se van a medir siempre entre 0 y 1, mayores a 0, menores a 1. Esas dos son mis axiomas de las probabilidades. Clases de sucesos. ¿Qué tenemos en estadística? Tenemos un diagrama de B, donde tengo la probabilidad de que ocurra por acá, y esta es la probabilidad de que ocurra B. No tienen ningún evento en común. Si estamos hablando de ello, entonces estamos hablando de sucesos mutuamente excluyentes. Se define como el hecho de que un evento se presenta significa que ninguno de los demás eventos puede ocurrir al mismo tiempo. Por eso es que no tenemos nada que esté por acá compartido. Acá sucede A, acá sucede la probabilidad de B, no hay nada que ellos están compartiendo. Si estamos hablando de ellos, son sucesos mutuamente excluyentes. Por ejemplo, la variable estado de una pieza fabricada. Si yo estoy al final de un proceso de fabricación y yo debo argumentar o sacar o separar las piezas aceptables y las piezas no aceptables, yo solamente voy a tener dos respuestas, aceptable o no aceptable. No va a haber una pieza que al mismo tiempo sea aceptable e inaceptable. Cuando es así, hablamos de sucesos mutuamente excluyentes. Tenemos el otro caso contrario, y es que tenemos elementos en común en esas dos probabilidades. Por aquí está la probabilidad de A y aquí está la probabilidad de B, y aquí voy a tener algo en común que lo vamos a considerar como la probabilidad de A y B. Si es así, estamos hablando de sucesos compatibles. Dos sucesos A y B son compatibles cuando tienen algún suceso que ellos comparten o que lo tienen en común. Por eso lo ubicamos en la intersección de mi conjunto. Si A es sacar puntuación para el tirar al dado y B es obtener múltiplo de 3, A y B son compatibles porque tenemos el 6. Entonces tenemos por un lado sacar par, que sería la probabilidad de A, que tendría entonces 2, 4 y 6 lo ubicaría acá, porque B sería obtener un múltiplo de 3. Entonces tendríamos a 6 aquí compartiendo. Sucesos independientes. Dos sucesos A y B son independientes cuando la probabilidad de que A suceda
No se ve afectada porque haya sucedido B. Entonces los sucesos son independientes. Al lanzar dos dados, los resultados son independientes. Yo lancé el primer dado, mi respuesta fue 5, mi resultado fue 5, y lancé el segundo dado, no tiene nada que ver que el primero haya sacado 5 para que se dé el segundo resultado. Y por último tenemos los sucesos dependientes. Dos sucesos A y B son dependientes cuando la probabilidad de que A suceda se va a ver afectada porque haya sucedido B, o al contrario, la probabilidad de B suceda porque ha sido afectada A o A suceda porque ha sido afectado B. En ese caso hablamos de sucesos dependientes. Extraer dos cartas de una baraja sin reposición son sucesos dependientes. Entonces, el haber sacado, por ejemplo, un as en una baraja y el segundo voy a sacar un as, como ya reduje el espacio muestral, van a ser sucesos dependientes. Algunas reglas para calcular probabilidades. Tenemos la regla especial de la adición. Para aplicarla, los eventos deben ser mutuamente excluyentes. Recordemos que para que sean mutuamente excluyentes significa que cuando un evento ocurre, ninguno de los demás eventos puede ocurrir al mismo tiempo. Eso es clave para determinar sucesos mutuamente excluyentes. Un ejemplo consiste en que un producto proviene de la línea de montaje y no puede estar defectuoso y al mismo tiempo ser en estado OK. Ese es el ejemplo, esta es la gráfica de los mutuamente excluyentes, no hay nada que se esté compartiendo. Entonces, si dos eventos A y B son mutuamente excluyentes, la regla especial de la adición establece que la probabilidad de que ocurra uno u otro es igual a la suma de sus dos probabilidades. Entonces, la probabilidad de que ocurra A va a ser de que ocurra A o ocurra B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Esa sería nuestra fórmula. Y la regla general de la adición, ¿en qué consiste? Entonces tenemos también la probabilidad de que ocurra A o la probabilidad de que ocurra B, pero tenemos algo aquí en la mitad que de alguna manera debemos descontar esa intersección. Los resultados de un experimento pueden ser no mutuamente excluyentes. Quiere decir que tienen eventos que ocurren al mismo tiempo o comparten eventos que ocurren al mismo tiempo, que en este caso serían los que estarían aquí en la intersección. La probabilidad se denomina probabilidad conjunta ya que mide la posibilidad de que dos o más eventos sucedan simultáneamente. Esta regla para los dos eventos designados A y B se describe como regla general de la adición. Entonces decimos que la probabilidad de que A o B ocurran va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B y restamos su intersección que sería la probabilidad de A y B. En la expresión A o B, la letra O sugiere que puede ocurrir tanto A como puede ocurrir B, como incluye la posibilidad de que A y B ocurran. El uso de la O significa inclusión, o que es inclusivo. También es posible describir A o B o ambos para hacer hincapié en el hecho de que la unión de los dos eventos incluye la intersección de A y B. Si se compara la regla general de la adición y la regla especial de la adición, la diferencia consiste en determinar que si los eventos son mutuamente excluyentes, pues si son mutuamente excluyentes, hablamos de la regla especial de la adición. Si hablamos de que existe una probabilidad conjunta, o sea, tenemos algo en la intersección, o sea, tenemos eventos compatibles, entonces vamos a aplicar la regla general de la adición. Regla del complemento. La probabilidad que gane nuestro equipo favorito en el siguiente campeonato de fútbol colombiano, que sería la probabilidad de A, más la probabilidad de que no gane, que sería la probabilidad de negar A, debe ser por lógica igual a 1, porque es todo mi universo. Recordemos nuevamente el concepto que les di al principio de qué es probabilidad. Esto se describe así. Entonces, la probabilidad de A, que es ganar nuestro equipo favorito de fútbol colombiano, más la probabilidad de que no gane va a ser igual a 1. Por tanto, la fórmula para el complemento quedaría, regla del complemento, probabilidad de A es igual a 1, que es el universo, menos la probabilidad de negar A o A complemento. La regla del complemento se emplea para determinar la probabilidad de que un evento ocurra restando de 1 la probabilidad de un evento que no ha ocurrido. Esta regla es útil porque a veces es más fácil calcular la probabilidad de que un evento suceda determinando la probabilidad de que no suceda y restando el resultado de 1. Los eventos A y negar A son mutuamente excluyentes. Hay que tener en cuenta eso para poder hablar del complemento. Regla especial de la multiplicación. Acá se estudia la probabilidad de combinar dos eventos, es decir, que ocurre al mismo tiempo.
¿Qué es independencia? Si un evento ocurre, no tiene ningún efecto sobre la probabilidad de que otro acontezca. Entonces hablamos de qué es independencia aquí. Entonces, independencia dice que si la probabilidad de A es diferente de 0 y la probabilidad de B es diferente de 0, entonces A y B son independientes si la probabilidad de B, esta línea acá, se traduce como dado que, porque hay una condicionalidad. Entonces, la probabilidad de que ocurra B, dado que ocurrió A, esto lo vuelve condicional. B solamente ocurre cuando A ocurra. A le da la condición para que ocurra B. Entonces la probabilidad de que de B dado A es igual a la probabilidad de B. O de manera equivalente, la probabilidad de A dado B va a ser igual a la probabilidad de A. Si la probabilidad de A es 0 o la probabilidad de B es igual a 0, entonces A y B son independientes. Entonces resumimos acá. Los eventos son independientes cuando la probabilidad de A dado B es igual a A y la probabilidad de B dado A va a ser igual a B. Eso traduce en lo siguiente. Entonces, si A y B son independientes, entonces si la intersección de los conjuntos de la probabilidad de A intersectado con B es igual a la multiplicación de la probabilidad de A por B, entonces se dice que esos eventos son independientes. Y allí vamos a utilizar la regla especial de la adición, que dice que la probabilidad de A y B con este conector va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, siempre y cuando sean independientes. Regla general de la multiplicación. Si dos eventos no son independientes, se traduce que son dependientes. ¿Qué es una probabilidad condicional? Es la probabilidad de que un evento en particular ocurra dado que otro evento ha acontecido. Entonces aquí ya existe una condición. Para que se dé una probabilidad, tiene que estar condicionada en la segunda probabilidad. La regla general de la multiplicación determina la probabilidad conjunta de dos eventos cuando estos son independientes y se calcula multiplicando la probabilidad de que ocurra el evento A por la probabilidad condicional de que ocurra el evento B, dado que A ha ocurrido. El evento B ocurre cuando después del evento A y A influye en la probabilidad de que ocurra el evento B. Entonces A y B son independientes. Si los símbolos de la probabilidad conjunta se calculan, los símbolos de la probabilidad conjunta se calculan de la siguiente manera. Entonces, si la probabilidad de A y B son dos eventos con probabilidad B diferente de 0, entonces la probabilidad de A intersectada con B va a ser igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. Si A y B son dos eventos con probabilidad A diferente de 0, entonces la intersección entre la probabilidad de A intersectado con B va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B complemento. Ahí hablamos de la regla general de la multiplicación, que consiste en tener el conector de la I, pero estamos hablando de probabilidades condicionales. O sea, esta ocurre dado que esta ocurrió. B tiene una connotación especial porque ocurrió dado que había ocurrido A. Vamos a hacer la práctica con estos ejercicios que están propuestos para mirar esas reglas que acabamos de mirar ahí. El primero consiste en que una máquina automática llena bolsas de plástico con una combinación de frijoles, brócoli y otras verduras. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, el brócoli tiene unos tamaños diferentes. Entonces, quizá la mayoría de las bolsas contienen el peso correcto, pero algunas, como consecuencia de la variación del tamaño del frijol y de las otras verduras, un paquete podría pesar más o pesar menos. Una revisión de 4.000 paquetes que se llenaron el mes pasado arrojó los siguientes datos. Menos peso sería el evento A, que haya asignado 100 paquetes. Con peso satisfactorio denominamos el evento B y tenemos 3.600 paquetes. Y los que tienen más peso, que sería mi evento C, tenemos 300 paquetes. Y tenemos estas preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que un paquete en particular pese menos o pese más? Observen el conector que tenemos ahí. ¿Y cuál sería la probabilidad de que la bolsa tenga un peso satisfactorio? Entonces, vamos a analizar primero qué eventos tenemos acá, qué conectores tenemos, si tenemos eventos o sucesos mutuamente excluyentes, si por el contrario son compatibles, si son dependientes o si son independientes. Una vez analizado eso, vamos a resolverlo. El segundo consiste en que una empresa de turismo seleccionó 200 turistas que visitaron a Colombia.
La encuesta reveló que 120 turistas fueron al eje cafetero y 100 fueron a Cartagena. Oh, pero aquí hay una sorpresa, 120 más 100 no me da 200. ¿Qué sucede ahí? Una revisión de las respuestas de la encuesta reveló que 60 de los 200 encuestados visitaron ambos sitios. Ah, entonces ahí está mi respuesta porque este 120 más 100 no me da 200, porque es que resulta que de esos 200, 60 visitaron los dos sitios. ¿Qué conector tenemos ahí? ¿Ahí me aplica una O me aplica una I? ¿Cuál es la probabilidad de elegir a una persona que haya visitado el eje cafetero o Cartagena? Entonces lo mismo, vamos a identificar qué tipos de sucesos tenemos ahí, si tenemos mutuamente excluyentes, si tenemos compatibles, si son independientes o si son dependientes y qué conectores tenemos ahí en la pregunta. El tercero dice, una encuesta llevada a cabo por una aerolínea reveló que el año pasado el 60% de sus miembros hicieron reservaciones en líneas aéreas. Dos de ellos fueron seleccionados al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos hicieran reservaciones el año pasado? Este ambos me traduce una O una I. ¿Qué tipos de eventos son? Mutuamente excluyentes, compatibles, dependientes o independientes. ¿Cuál sería todo mi espacio muestral en este ejercicio? Y por último tenemos que un golfista tiene 12 camisas en su closet. Supongo que 9 de ellas son blancas y las demás son azules. O sea que cuando él habla del closet se encuentra con 9 blancas y 3 azules para completar las 12 que él tiene. Como se viste de noche, simplemente toma una camisa y se la pone. Indiferente, él no mira de qué color. Juega golf 2 veces seguidas y no las lava. Eso quiere decir que no las retorna al closet. O sea, él simplemente las coge, las ensucia y las saca a lavar. ¿Cuál es la probabilidad de que las dos camisas sean elegidas? ¿Cuál es la probabilidad de que las dos camisas que él elige sean blancas? Los invito entonces también a hacer su análisis. ¿Qué significa que las dos sean blancas? ¿Qué conector tengo ahí? ¿Qué tipo de evento tengo? Mutuamente excluyente, compatible, dependiente o aquí haya una dependencia. Nos vemos en clase para resolver esos ejercicios.